Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y no se equivocan, lo que ustedes están escuchando es precisamente el tema musical Who Are You, interpretado por el grupo de rock británico The Who, del álbum del mismo nombre, estrenado en agosto de 1978, un álbum bastante interesante, y esta canción precisamente le da tema a el programa de televisión que vamos a tratar esta ocasión en Testigos del Crimen. Mi querida Guadalupe Gutiérrez, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Roberto? Pues estoy encantada de estar compartiendo en este momento la mesa y los micrófonos contigo, y bueno, una emisión más de Testigos del Crimen que nos estamos acercando cada vez más al año, muy emocionados, muy contentos, y bueno, con todo esto, pues también les recordamos que tenemos varias vías para que nos contacten. Así es, primeramente tenemos un correo de voz que es el 01800 087 2423 para todo este país. O también tenemos un email que es info@testigosdelcrimen.com. O pueden dejar un comentario directamente en nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com. Y también le agradecemos a nuestro querido productor René Palacios Gaguín, que está recién desembarcado de unas muy merecidas vacaciones. Bienvenido, René, de regreso. Es un placer tenerte por aquí. Y pues tenemos muchas cartas, Guadalupe. Esta mesa está inundada de correos electrónicos. Sí, estamos muy emocionados porque hemos recibido comentarios, sugerencias que ya estamos poniendo manos a la obra, otras dudas, en fin, muchas de las cosas. Queremos hacer un comentario acerca del podcast, acerca del asesino del Zodíaco. De repente hemos tenido ciertos conflictos, nos han mandado varios correos en que no lo pueden descargar de iTunes. Queremos comentarles que estamos en un proceso de transición aquí en Frecuencia Cero. Así y es. por ende también en Testigos del Crimen. Entonces, de repente hay algunas cuestiones tecnológicas más allá de nuestro alcance, pero tengan paciencia, van a estar todos, además el nuevo portal, muy bonito, muy atractivo, con nuevas cosas que ofrecerles, y si todavía no lo logran bajar, ese o Goyo Cárdenas, que también está mencionado, que no lo pueden bajar, pues próximamente ya lo podrán hacer sin mayor problema. Exactamente, nuestro departamento de soporte técnico ya tiene conocimiento de ello y está trabajando arduamente para poder resolver esta cuestión. Y pues gracias a ustedes por todo su entusiasmo, por todo su apoyo. Tenemos muchos correos electrónicos, Guadalupe. Sí. Voy a mencionar algunos rápidamente: Rafael Aldave, Estela, Antonio, Héctor Pavón, Tatita. Anónimo también nos llama. Hay un anónimo que habla acerca de Goyo Cárdenas, él sí lo puede escuchar. También tenemos a Hanshino, tenemos a Juan Adolfo Montes, a Flavia, que nos hace una reproducción muy interesante de la carta de Jack el Destripador, la primera recibida, la firmada como suyo afectísimo Jack el Destripador. Y bueno, tenemos muchos correos electrónicos. Muchos de ustedes, queridos escuchas, nos solicitan versiones de los programas de David Berkowitz y de El asesino del Zodíaco, me parece. Sin embargo, bueno, estos programas los hacemos emotivamente conforme hacemos nuestra investigación, los vamos platicando aquí en los micrófonos directamente, y pues no tenemos versiones transcritas a texto que podamos ofrecerles, así que... No, pero pueden ustedes localizar en alguna librería que puedan localizar el tema de asesinos seriales. Hay diferente bibliografía, una de ellas es de
No, el nombre del FBI. Ah, de Robert Ressler. De Robert Ressler, bueno, así nos pasa, es un pequeño lapsus. En donde él habla de diferentes asesinos así y diferentes casos que él ha tratado. Uh-huh. Varios de ellos son estos que mencionan, entonces ahí los pueden encontrar. Si no, bueno, como hemos mencionado por internet en Amazon pueden encontrar bibliografía. Sí, fíjate, y es un buen pretexto, Guadalupe, para que en fechas próximas pues subamos a nuestra página web una bibliografía sobre asesinos en serie, e ir por complementándola. Vaya, es un buen pretexto, así que gracias a todos ustedes por su inquietud. Y pues, como bien escucharon, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Y bueno, también queremos extenderle una gran felicitación por la presentación de su libro de Yo es otro, a Roberto Coria, que fue el pasado martes 24 de octubre uh-huh. en el Festival de Radio Macabro. Por cierto, muchas gracias a todos los que asistieron a este festival. Ya les platicaremos en los próximos programas más sobre lo acontecido en este Festival Radio Macabro. Les tendremos algunas sorpresas interesantes. Y pues también a la plática que ofrecimos el pasado 26, también de ello ya les informaremos en fechas posteriores. ¿Y qué te parece también, Guadalupe, si anticipamos ya para dar por fin pie al programa de hoy? Que decir, estos hablan mucho, pero no dicen de lo que queremos hablar. Anticipamos para todos ustedes que el próximo sábado 25 de noviembre tenemos una gran sorpresa para todos los seguidores de Testigos del Crimen aquí en la Ciudad de México. Por favor, estén muy pendientes. Les avisaremos sobre pues la celebración de nuestro primer aniversario. Sí, y váyanse preparando, vayan tomando fuerzas y todo, porque es una celebración muy larga y la verdad muy emocionante. Y pues fíjate que el programa, ahora sí para entrar en materia, nos lo propone Luis Ernesto Sánchez Rivera en un correo electrónico que nos envió hace algunas semanas, y pues es precisamente sobre una serie de televisión que a mí en lo particular me gusta mucho. Creo que es una de las series más innovadoras y propositivas de la televisión contemporánea, y pues es precisamente CSI, la escena del crimen. Sí, porque una de las cosas que vino a romper esta serie es más allá que la serie policíaca, no sé qué te parezca, Roberto, de estas series policíacas en donde se investigaba y se veía el morbo o la parte de, híjole, lo acuchillaron, lo balearon, y de ahí perseguían al malo, se dedicaban a interrogar, ¿no? Todo esto que conocemos, que el policía bueno, el policía malo y todos estos rollos. Pero sí ahí vino a marcar una parte en donde con una connotación y aprendizaje científico muestran las técnicas donde lo real, lo verdadero, lo que hacen los policías criminalistas se dedican a hacer, ¿no? Como hemos platicado aquí, los indicios, las evidencias, el cómo recabar la información, etcétera. Entonces llega a ser interesantísimo. Completamente. CSI, Crime Scene Investigation, o Investigación de la Escena del Crimen, es una serie norteamericana creada por Anthony Zucker, producida por la CBS, por Jerry Bruckheimer, que es un productor de cine bastante importante, y por Alliance Atlantis, una compañía productora, y es estrenada el 6 de octubre del año 2000, y pues desde ese momento la serie ha tenido un éxito sin precedentes. Lleva 6 temporadas, más de 140 y tantos episodios, ha adquirido una audiencia a nivel mundial sin precedentes y ha influenciado muchísimos programas posteriores, no solamente la propia franquicia que crea, CSI Miami, CSI Nueva York, sino otros programas como Jordan Médico Forense, Bones, Criminal Mind, que por ahí uno de nuestros escuchas nos lo recomienda muy nada ampliamente. Más que fíjate que Criminal Mind sí está hacia una parte criminológica, pero aquí viene lo interesante. En lo que CSI se refiere es criminalística. Exactamente. Tu área. Y Criminal Minds es más hacia la psicología criminal. Hacia el interior de la mente. Exactamente. Y es más hacia mi área, ¿no? La parte criminológica. Pero ambos están viendo cómo se complementan, porque uno no puede dejar fuera la parte psicológica y viceversa, no se puede dejar fuera toda esta investigación acerca de lo criminalístico, de lo objetivo, de lo palpable, digámoslo así, ¿no? Una bala, una entrada, etcétera, y más allá, ¿cuáles fueron los motivos? Así es. Pero más sobre CSI, más sobre criminalística, más sobre indicios, lo podemos platicar después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga La Frecuencia Positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/Frecuencia Positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos aquí entradísimos platicando acerca de los episodios de CSI. Pero cuéntanos, ¿qué pasa con esto? Porque también hay cosas que vemos en CSI que de repente decimos, ¡ay, a poco! A ver, cuéntanos, Roberto, tú que estás más empapado acerca de todo este rollo de investigación, indicios, etcétera. ¿Qué es real? ¿Qué no? ¿Qué hay? Fíjate que sí es una serie muy interesante. Vale la pena hablar un poquito antes de ella para poder entrar en esos detalles finos. CSI básicamente es una serie que se puede ubicar dentro del género policíaco, aunque ya el grado de ficción que manejan la acerca hacia la ciencia ficción. Ahorita les voy a platicar por qué. Y la serie básicamente se trata acerca de las aventuras del turno nocturno de la Unidad de Investigación de Escenas del Crimen o el Laboratorio Criminalístico del Departamento de Policía de Las Vegas, Nevada. ¿Por qué situar la serie? Yo me pongo a pensar, ¿por qué situar esta serie primeramente en la ciudad de Las Vegas? Que además es algo muy, muy raro para las series policíacas. Estamos acostumbrados a Nueva York, Chicago, Miami, Chicago, ciudades, Los Ángeles y San Francisco. Pero fíjate que es la cuestión interesante. En la vida real, el Laboratorio Criminalístico del Departamento de Policía de Las Vegas es el segundo más avanzado de Estados Unidos, tecnológicamente hablando, después del Laboratorio Criminalístico del FBI, que está ubicado en Cuántico, Virginia, en su academia. Además ahí es la formación precisamente académica, tanto de criminalísticas como de criminólogos. Entonces, bueno, se sitúa la acción por ese motivo. A mí me parece también un rasgo bastante interesante que se hayan salido del cliché de la urbe tradicional para hacer estas historias policíacas. Además por el tipo de ciudad que indica Las Vegas. Claro, aparte, Las Vegas es una ciudad, bueno, donde como todos ustedes saben... Viva la fiesta. Viva la fiesta, la las 24 horas, juego, prostitución, o sea, vaya, se da como muy bien para este tipo de crímenes violentos, narcotráfico, ¿no? El manejo de mafias también. Exactamente, que ya tendremos nuestro programa de mafia. Por supuesto, estén pendientes de ese. Y fíjate que la serie sigue un esquema narrativo muy tradicional dentro del relato policíaco. Básicamente, la serie inicia con un homicidio. Los investigadores van a tomar conocimiento del crimen, van a iniciar una serie de investigaciones, van a descubrir indicios, que esa es una de las partes novedosas. Si ustedes se fijan, cuando uno de los investigadores forenses toma, por ejemplo, un cabello, la cámara hace inmediatamente un acercamiento, un zoom impresionante, ¿no? Eso es como un sello muy característico de la serie. Van a haber investigaciones, van a haber falsos sospechosos. O igual también, ahorita recordando, cuando lo ven bajo telescopio, microscopio, perdón, estoy hacia las estrellas. No te preocupes. Ver esos acercamientos y cómo es la raíz, etcétera, o las cosas, es muy interesante. Completamente. Y fíjate que, bueno, al final de cuentas van a interpretar estos indicios, los indicios van a hablar por sí solos y pues van a llegar finalmente a la resolución, van a dar con el culpable en la mayor parte de los casos y pues la justicia va a quedar servida. ¿Quiénes son los protagonistas de esta serie tan interesante? Yo creo que el primero de ellos al que debemos de mencionar es al doctor Gilbert Grissom. Un hombre interpretado por William Peterson, quien hiciera el papel de Will Graham en la primera adaptación de Hannibal Lecter, de Manhunter se llamaba la película. Sí, y en alguna otra serie no de tanto éxito por ahí, yo lo he visto como en apariciones medio ocasionales, ¿no? Así es. Es alguien muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, Grissom, que se presenta con una personalidad taciturna, pero sumamente intelectual, inteligente, reflexivo, observador, que eso a mí en lo personal, y yo creo que es parte del éxito de esta serie, llega a cautivar y a seducir al espectador. Y fíjate que Grissom es una persona que puedes amar u odiar. Digo, el hombre es un adicto al trabajo, o sea, el hombre no tiene vida personal más allá de lo que ocurre en su laboratorio, ¿no? Adicto al trabajo, un hombre que privilegia toda la parte racional, que incluso yo creo que la supera a la parte emotiva de su personalidad. Bueno,
tu psicóloga nos puedes hablar mucho al respecto. Fíjate que yo lo veo como alguien, sí en esta parte es un adicto al trabajo, muy metido en este rollo. Obsesivo compulsivo, yo diría en algunos rasgos. Bueno, una de las cosas que hay que determinar para ser criminalistas, si es que lo hemos observado, hay que ser obsesivo, Roberto. Claro, por supuesto. Muy Dímelo a detalle, a mí. exacto. Muy a detalle, muy de formación, muy organizados, muy ordenados. Pero Grissom tiene una parte muy cálida, es muy paternal con su equipo. Aparentemente es muy desapegado, muy para allá, pero algo pasa, algo sucede y él está ahí. Sí, entre comillas, para cuidar a sus pollos, ¿no? Él es entomólogo forense, sí. Él especialista en los fenómenos cadavéricos que implican la formación de insectos. Y pues es el líder del equipo, es el supervisor del turno nocturno de este laboratorio. Otro personaje es Catherine Willows, que es Marge Helgenberger, que era una antigua bailarina de table dance que tiene un papá mafioso. Mucho la atención, sí, es muy curioso, que se mete a estudiar criminalística y pues se convierte en una analista de salpicaduras de sangre. Un personaje también interesante que es como la contraparte de Grissom, es la segunda de a bordo, puede decirlo algo así. Es más emotiva. Sí, tiene una hija, más. Madre divorciada. Sí. Un personaje muy interesante. También tenemos a Sarah Seidel, una persona que se integra después de la muerte de un integrante novato al equipo. Y además, bueno, todo el manejo que se da por esta integrante que muere, que ella no quería estar ahí, si mal no recuerdo. Así es. Y es todo el sentimiento de culpa de otro de los miembros del equipo, ¿no? Ella es analista de materiales y de elementos y pues también es un miembro implacable. Tenemos también a Warrick Brown, interpretado por el actor Gary Dourdan, que es un... ¡Ay, que es encantador! Adicto al juego, nativo de Las Vegas, y él fundamentalmente es analista de audio y video, aunque bueno, todos tienen esta formación criminalística. Nick Stokes, que es también alguien muy entregado, que aparentemente es el que seguiría más los pasos de Grissom, nada más que tiene otro matiz. Él sí se clava en el trabajo, nada más que no es tan racional. Llega a ser demasiado preciso y hemos de recordar, si no lo han visto, véanlo en el capítulo de Quentin Tarantino, es el que queda atrapado. Sí. Un dramatismo muy, muy especial. Tenemos al capitán Jim Brass, interpretado por Paul Guilfoyle, que este hombre inicia siendo el jefe de todos ellos, pero por alguna razón lo degradan y lo mandan de vuelta de policía investigador de homicidios. Y qué bueno, porque como jefe, si hemos de recordar, carisma en absoluto. No, pero además era muy maldito, muy regañón con el equipo. Tenemos a la parte extravagante que viene a ser así como que la parte cotorra del programa, que es Greg Sanders. Y es simpaticísimo. Interpretado por el actor Eric Smanda, que era originalmente el analista de indicios de DNA. Pero eventualmente se maneja en todo el laboratorio, integrando al trabajo de campo y actualmente en la temporada reciente pues ya es criminalista. Y tenemos al doctor Al Robbins, interpretado por Robert David Hall, que es este médico forense que pues es el que va a ser siempre como el más cercano a Grissom, ¿no? El que le va a hablar acerca de todas las lesiones que tienen los cadáveres, va a descubrir los detallitos pequeños. La parte sublimada de lo sanguinario, porque bueno, cada detalle que da, que uno se puede poner los pelos de punta, pero es alguien sumamente brillante como médico forense. Y fíjate que CSI generó muchísimos efectos en términos de audiencia. No solamente atrajo a las multitudes a las pantallas de televisión, sino que despertó una curiosidad sin precedente por las ciencias forenses, aumentó la convocatoria, el ingreso de estudiantes para estudiar criminalística en las diferentes escuelas en Estados Unidos. Pero, pues bueno, vamos a responder finalmente la pregunta con la que iniciamos: ¿qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de ficción en CSI? Y eso lo platicaremos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Al principio, todo era quietud, hasta que un día ya nada fue igual. Frecuencia Cero presenta Radio Raza. Bonfilio Cruz y Guadalupe Chaires te invitan todos los sábados a que descargues su podcast en www.radioraza.com. ¡Salud! Frecuencia Cero Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen.
Regresamos con el tema musical Who Are You de The Who a este programa nuevo de Testigos del Crimen. Y pues Guadalupe, fíjate que, como decía en un principio, CSI, que es una serie policíaca, el grado de ficción que está manejando respecto a muchos aspectos de la investigación criminalística, de los avances científicos, la ha colocado o la ha movido hacia el campo de la ciencia ficción. Recordemos que la ciencia ficción no necesariamente implica ovnis, ni naves espaciales, ni extraterrestres, ni viajes en el tiempo, sino es toda proyección a futuro de la ciencia, de los avances científicos. Entonces, en ese sentido, CSI hace algo muy similar a lo que en su momento, en 1981, hizo la novela El Dragón Rojo de Thomas Harris, donde en la investigación de estos crímenes de la Edad de los Dientes, el FBI utilizaba técnicas que todavía no se habían inventado en ese momento, que parecían completamente fantasiosas, pero que hoy en día son vigentes y se puede trabajar con ellos en la mayor parte de los departamentos de policía del mundo. Pero bueno, hay muchos mitos alrededor de qué es verdad y qué es ficción en CSI. Yo creo que a lo mejor este programa se convertirá en objeto de una segunda parte para poder ir desglosando todos estos mitos. Y tal vez el primero de ellos sea el que se refiere a los estudios de DNA instantáneos. Sí, porque entran y a la media hora, bueno, obviamente estamos pensando en el tiempo del programa, que es una hora menos, pero ahí pasan varios días. La realidad es que un estudio de DNA lleva su tiempo, lleva todo un proceso, y alrededor de unos 15, 20 días, si mal no recuerdo, está el proceso, bueno, ya el resultado producto, el resultado. Sí, lo primero para empezar es que ellos en CSI, toda muestra de sangre, toda muestra de saliva, toda muestra de semen, de sudor, inmediatamente meten, el cabello, el lóbulo del folículo del cabello, inmediatamente lo meten a su máquina y casi le dan print y ya está el resultado. Obviamente, no todas las muestras para estudio de DNA son eficientes para ese procedimiento. Es muy delicado el protocolo para recolección de muestras, porque el DNA se corrompe muy fácilmente y puede ser obviamente objeto de falsos resultados, de que simplemente pues no sea útil para practicar el estudio, y en algunos casos puede tardar hasta 8 semanas en entregarse un resultado de DNA. Cuando está limpio, no me refería a las 2-3 semanas, en estado puro, en casi, bueno, directo a la muestra de sangre o saliva, y va directo y todo, y vemos que está bien, tarda 3 semanas, pero cuando no, hay que irlo limpiando y depurando. Ese es uno de los grandes mitos, ¿no? El Así DNA instantáneo. No es tan instantáneo. O sea, no es así estilo licuado, de ponle y licualo, no. El otro mito, que es el del luminol, que a todos nos tiene encantado, 2 gotas. Sí. Y ya. Vaya, el luminol efectivamente pues es una de las herramientas, uno de los compuestos más útiles en la investigación moderna. Es un derivado del ácido ftálico. Básicamente es un químico que produce un efecto de luminiscencia, un brillo verde azuloso cuando tiene contacto con fluidos corporales, tales como sangre, incluso que puede tener muchos años la sangre ahí, puede reaccionar con la hemoglobina, obviamente, puede reaccionar con saliva, con semen, con sudor, con otros los fluidos en general. Y la cuestión es que, bueno, también el luminol no es una prueba química indiciaria, no es una prueba concluyente. El luminol obviamente se aplica, hay todo un protocolo para aplicar este químico, pero no todo es virtuoso. O sea, efectivamente tiene una aplicación muy fácil, no es corrosivo, no deja manchas, no destruye el biotipo sanguíneo, eso es eficaz. Se puede fotografiar con procedimientos especiales, pero el luminol tiene algunas desventajas. También puede reaccionar con otras sustancias como metales, como peroxidasas vegetales, con algunos químicos. Requiere una completa oscuridad para poder utilizarse. Las interpretaciones son subjetivas, pueden ser limitadas y pues bueno, es una prueba que nos ayuda a nosotros al aplicar este compuesto en alguna zona específica, nos puede servir de indicio para realizar otro tipo de búsqueda, otro tipo de rastro hemático, con lo cual se puede obtener estos indicios biológicos. Sí, o sea, en otras palabras, el luminol es como un primer paso para detectar si hay sangre o algún tipo de fluido. Así es. Punto. Que eso nos va a ayudar después al siguiente paso con
estrategias o métodos más precisos. Efectivamente. Entonces ahí ya vamos a poder desglosar y todo. En donde aquí de repente, bueno, si le ponen la gotita con su Q-tip o con su algodoncito, ya hizo positivo y entonces vemos que es otro mito. Así ¿no? es. El otro mito que también es muy interesante es acerca de las huellas dactilares. Vamos a recordar también nuestro podcast acerca de huellas dactilares que platicaste y nos informaste muchísimo acerca de este tema, de que bueno, las huellas dactilares se descubrió que eran una impresión completamente personal, imborrable, no pueden ser de alguien más. Y desde aquí entonces, ¿cómo los manejan en CSI? Bueno, realizan levantamientos de huellas latentes en diversas formas, en diversos métodos. Utilizan polvos, reactivos en polvo, utilizan gases, utilizan toda una cantidad impresionante de formas para revelar estas huellas latentes. Una vez que han levantado, que han tomado la huella con el procedimiento adecuado, la llevan a su laboratorio y la introducen en su sistema AFIS. ¿Qué es el AFIS? Son las siglas en inglés para Automatic Fingerprint Identification System, o Sistema de Identificación Automático de Huellas Dactilares. Este aparatito, esta computadora, fue un invento de los franceses. Los franceses siempre van a la cabeza vanguardia, es Europa en investigación. En hallazgos sobre investigación policíaca. Entonces, básicamente, la huella dactilar se identifican puntos característicos, 16 fundamentalmente, crestas, núcleo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la computadora cuenta con una base de datos con todos los detenidos, sospechosos, personas que están vinculadas a algún tipo de delito. Como protocolo, a estas personas siempre se van a tomar como protocolo de identificación las huellas dactilares. Entonces, la computadora puede buscar entre todas estas banco impresionante que puede ascender a millones de personas, y puede, si se tiene las huellas con la suficiente nitidez, con la suficiente claridad, puede arrojar inmediatamente un match, un acierto, y podemos saber a quién pertenece, su dirección, sus alias, su árbol delictivo, sus últimos cómplices, es decir, todo su historial delincuencial. ¿Y qué pasa cuando no es un delincuente o puede ser un delincuente u otra persona, pero que no esté en este registro? Necesariamente tiene que estar en este tipo de registros. En casi todas las policías del mundo está integrado por delincuentes o por personas que han estado sujetas a algún tipo de procedimiento penal, y está conformada por cuerpos de seguridad, que pueden ser, aquí en el caso de México, ministerios públicos, policías judiciales, los servicios periciales, la PFP, Secretaría de Seguridad Pública, es decir, funcionarios públicos que tienen que ver con esto, y eso es muy, muy útil para detectar cuestiones de corrupción y de malos manejos. Desafortunadamente, si una persona no está en ese banco de datos, no se puede hacer nada. O sea, muchos dicen, bueno, ¿por qué no utilizan las credenciales del lector, que ahí están las huellas dactilares? Por ejemplo, ahorita yo, una de las cuestiones que también platicando en algún momento acerca de todo esto, planteé, ¿por qué no en el registro que hacemos de nacimiento aquí en México, queridos escuchas, nos toman la huella plantar, estamos recién nacidos, y la huella del pulgar, porque precisamente así tengas 2 días de nacido o 20, 40, 50 años, tu huella digital sigue siendo la misma. ¿Habría algún problema si se usa? Sí, hay todo un procedimiento. La cuestión es banco de datos. Es un banco de datos impresionante, pero es una cuestión completamente ajena a todo lo que se refiere a instituciones de impartición de justicia. Toda la investigación criminalística. Se violentarían derechos elementales, además de que, por ejemplo, el banco del Instituto Federal Electoral aquí en México, por ejemplo, está diseñado expresamente para fines electorales, y obviamente no se puede acceder a este tipo de información, y no sería muy útil, porque vamos a pensar que muchas veces, ¿qué tal si encontramos la huella de un pulgar, o de un meñique, o de una palma? No nos sirven de nada si la comparamos contra todo un banco de huellas de dedo pulgar. Es inoperante. Entonces tendríamos que todos en algún momento de nuestras vidas pasar por el piano, como se dice vulgarmente, que nos tomen esta ficha de cadactilar. Sí, que son los 5 dedos. Exactamente, y que podamos estar ahí ingresados, pero bueno, pues sería una suerte de Big Brother enorme, ¿no? O sea, yo no creo que a muchas personas les guste tener ese tipo, que el Estado, que el gobierno tenga ese tipo de información sobre su persona, cuando pues no han sido autores de ningún tipo de ilícito. Claro, no están fichados, como se dice comúnmente. Así es. Entonces esto del mito precisamente
precisamente las huellas dactilares, llevándolo nuevamente a CSI, en que en ocasiones hemos visto capítulos en donde pues no está en el banco de datos y de repente llega el que pensamos que es el sospechoso y todo, y ya toma algo, un pedacito de la huella, 3/4 del pulgar, y lo revisan y lo toman y le ponen el match, el comparativo, y sale positivo. Y ahí, por principio de correspondencia, no hay lugar a dudas. Entonces, esto es parte de este manejo. Es parte de este manejo, es algo completamente cierto. La búsqueda en sistema AFIS puede durar de unos minutos a unas cuantas horas, pero es un procedimiento verdaderamente eficaz, rápido y pues que nos puede ser de gran ayuda y puede ser completamente certero al 100%. Ay, Guadalupe, pues fíjate que hay muchos mitos más en torno a CSI. Desafortunadamente el tiempo se agota. Pero tendremos otro programa acerca de CSI para precisamente ir develando todos estos mitos, irlos desmenuzando y, bueno, llevarlos hasta ustedes, ¿no? Ajá. Y pues bueno, nos despedimos por ahora. Y bueno, con series como esta, mi estimado Roberto, pues reafirman cada vez la máxima de nuestro programa, ¿no? Así es. Puedes correr, pero no esconderte. Completamente de acuerdo. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Testigos del Crimen. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. lo mejor de la radio en la palma de tu mano.